Recibimos a un extraordinario periodista, uno de los pocos, ¿sí?, que hay en el país, especializado en energía. Me estoy refiriendo a Cami Ciruzzi, que alguna vez formó parte de la cocina de las noticias, pero que nunca se fue en nuestros corazones. ¿Cómo estás, Cami? Bienvenido. ¿Me recibís bien? Ahora sí se fue. Ahora sí se fue. Bien, perfecto. Tanta Sí, presentación. y bueno. Tan divino botón, ¿no es cierto? Vení. ¿Se cortó el llamado? Ah, perfecto. Bueno, venía bien. Que lo escuche después de la grabación. Claro, por supuesto. No volvemos a saludar. Bueno, ahora vamos a sí. entablar, sí, ya ahí está el contacto telefónico en marcha, con Camilo Ciruzzi. Cami, muy bienvenido, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, muy bien. No sé si escuchaste la presentación, me decís en halagos, pero creo que no es cierto? No, siempre te deshaces en halagos, no hay problema. No, bueno, es lo que pienso. Es lo que pienso realmente. Te agradecemos mucho. Cariñoso. Te agradecemos mucho por haber estado con nosotros, Sí. Camilo. Hasta mañana, que tengas un buen día. Hasta mañana, gente. Nos vemos buen fin de semana. Bueno, Camilo, el primer tema que me gustaría destacar tiene que ver, ¿sí?, con lo que aconteció en relación a lo que iba a ser una suerte de asociación, una sociedad, sí, porque suena ilícito, sino, ¿no es cierto?, una sociedad entre Petronas e YPF que finalmente no aconteció. ¿Nos podés comentar los entretelones de todo esto? Bueno, en primer lugar, déjame decirte que todavía no está muerto, ¿eh? Ah, mirá qué interesante. ¿Con Petronas o como cualquier No otra está muerto empresa? porque en realidad lo que hay es entre Petronas, la Maraya Petronas e YPF, es un memorando de entendimiento no vinculante. Esto quiere decir que hay un acuerdo entre las dos empresas para desarrollar una unidad de negocios o una estructura de negocio determinada, como en este caso era la planta de GNL. En realidad son 3 trenes de 5 MTPA cada uno, para poner en Argentina, de cara al futuro, teniendo en cuenta que Petronas es uno de los principales traders de GNL en el mundo y tiene que abastecer un mercado hambriento de este producto, que es el asiático, ¿no? Uh-huh. Lo único que habían hecho, en realidad hay dos cosas que hacen. La primera es, cuando firman ese memorando, es reservar un espacio en primera instancia en tierras de YPF en cercanías del puerto de Ingeniero White, ¿no? O según vos sería Huite. No. Ingeniero White, viví en Punta Alta, ¿cómo no voy a decir Huite? Y bueno, viste que los de White le dicen Huite. No, bueno, pero es una cosa este Camilo. Ya te voy a agarrar. Bueno, lo cierto es que iban a poner ahí tenían ya el lugar dispuesto y demás. Y lo segundo que hacen es encarar de manera conjunta el estudio técnico que termina definiendo a las costas de Río Negro, el Golfo de San Matías, como lugar más adecuado para poder montar toda la infraestructura para no solo licuar el gas, sino traer los VLLC, que son los grandes cargueros, y poder salir con esos por el sur de Argentina, por el Estrecho Magallanes, y llegar a Asia, ¿no? Uh-huh. No, por el Estrecho Magallanes, el Cabo de Hornos. Sí. Pero bueno, sí. No te quería corregir, Cami. No, bueno, está bien. Estamos mano a mano. Claro. La idea era esa. El tema es que las condiciones de Argentina, macroeconómicas, la inestabilidad política, asusta a la gente. El que no está acostumbrado a vivir en esto, difícilmente lo quiera para para reflejar en sus balances. Hasta ahí era lo que había. Cuando empiezan estos problemas, Marcelo Bonelli dice, bueno, miren, está casi caído esto. Lo leí. En un 95%, lo admite el propio Marín, lo admite el propio Roberto Beretiné, que dice, está complicado que ellos financien todo. No significa que esté complicado el proyecto, son dos cosas diferentes. Bueno, lo has leído, seguramente lo comentaste. Lo cierto es que el proyecto va a avanzar porque de cara a los próximos 5 años, lo más demandado a nivel mundial probablemente sea, en términos energéticos siempre hablando, el GNL, ¿no? Y las condiciones son excelentes en la provincia de Río Negro. A tal punto son excelentes que la semana pasada Pan American Energy, con un acuerdo con Golar, es una empresa europea, sí, que hace licuefacción uh-huh. y regasificación, anunciaron que en el propio Golfo de San Matías van a montar una planta, van a montar un barco en realidad,
con ese barco van a licuar y van a empezar a exportar gas. Claro, o sea, es el segundo proyecto de GNL, ¿no es cierto?, claro, del país. A ver, como yo se lo decía a unos alumnos que tengo en la universidad, le digo, miren, en realidad, si fuera solo una decisión de una empresa como YPF, que tiene participación del Estado, y podría ser considerado político, como se manejó en algún momento, que lo decía el propio Axel Kicillof, que dice esto, hizo campaña y alaraca con esto, pero bueno, nadie se puede esperar de esta persona. Lo cierto es que ahí eran dos empresas que lo dijeron. Sí, es una persona. Hasta tiene derechos. YPF y Petronas dijeron que ahí, en Golfo San Matías. Y después Golar y Pan American dicen lo mismo. O sea, son 4 empresas multinacionales, 3 de ellas, que dicen, no, el mejor lugar es este. No hay mucha vuelta. O sea, el argumento político se cae por su propio peso. Pero bueno, para hacer política el argentino es ideal, le encanta. No importa el segmento que mires, viste, donde vos pones un jubilado, un estudiante o un proyecto, siempre hay un político tratando de sacar ventaja. Sí, sin lugar a dudas. Así que bueno, y ahí estaba la situación. Lo cierto es que el proyecto va a seguir, ahí está YPF tratando de tentar a otros inversores. A otros jugadores, pero perdóname, lo que no me sí. queda en claro es si Petronas finalmente va a ser parte de este acuerdo con YPF o no. Eso no me quedó, claro. Hay que ver qué es lo que terminan resolviendo. Como principal financista probablemente no lo sea, ya parte del acuerdo. Por ahí tenga alguna participación, sí, es probable. En principio lo que se sabe ya es que YPF va a arrancar por su cuenta. Con el gasoducto los caños están, como me dijo ayer un empresario, me dice, los caños están. Bueno, hay que empezar a soldar, a poner, y hay que ver cómo se avanza con el proyecto. Es un proyecto muy grande, de 30.000 millones de dólares, pero que en una primera instancia, en los primeros 3 años, tiene la posibilidad de instalar barcos, los famosos metaneros, en realidad barcos de liquefacción, hasta que se pueda construir infraestructura en tierra, ¿no? Que es la más costosa, la liquefacción en tierra. Pero vos tenés que tener en cuenta que el gas es una energía de transición que va a ser muy demandada en el mundo y que Vaca Muerta tiene como principal productividad es el segmento gas, no crudo. Lo que pasa es que crudo tiene buen precio ahora, sobre todo con los conflictos armados. Claro, exactamente. Pero de largo plazo, reitero, el gas es la gran inversión a la que están apostando todos, ¿no? Bien. O que van a apostar todos. Excelente. Y porque es el principal commodity. Licuado, el gas es un commodity. Ten en cuenta eso. Cotiza en un mercado internacional. Natural, no. Mira, la diferencia. No Entonces, sabía. es un mercado que se regula por contratos o precios spot. Argentina, cuando se produce la invasión rusa a Ucrania, tuvo que salir a buscar gas en el mercado spot, pagando casi $60 el millón de BTU, mientras si hubiera tenido contratos con cierta previsibilidad, lo mismo pasó este año, podría haberse evitado sobrecostos. Cuando vos tenés mercados a término, mercados interrumpibles, o contratos interrumpibles o ininterrumpibles, bueno, ahí tenés un margen contractual para jugar. Cuando vos no tenés eso, tenés que salir a buscar al precio que te vendan. Ese es el mercado spot. En el caso del GNL, ¿no? Camilo, ¿cómo estás? Javier te habla. Bien. ¿Cómo estás, Javier? Bien. Yo te traigo más acá, ¿no? Justamente a Vaca Muerta y no para el otro lado de Ingeniero Huite. Vos tenés, o sabés por ahí, tenés conocimiento de por qué justamente septiembre fue uno de los meses más flojos justamente en el fracking. Mira, hay una serie de factores que ahí determinan eso. En realidad lo que se llegó es un plató. Es decir, plató es como un rango de actividad que no se está moviendo ni para arriba ni para abajo, salvo alguna pequeña variación, más o menos, 3,9, 3% menos, 4% menos respecto al mes anterior. La verdad que te dice nada, prácticamente nada. Hiciste 5 clústeres menos de fracturas, la verdad es esa. Ahora bien, vos tenés ahí, el primer condicionante es el transporte, no tenés todavía transporte. Para entenderlo, vos tenés 2 tipos de demandas acá. Una es la exportación y la otra es el consumo interno. Argentina consume aproximadamente 500.000 barriles de crudo para refinación, para abastecer el mercado interno. Todo el excedente se exporta. Paradójicamente, mientras la actividad en fracturas se mantiene estable, o con tendencia a la baja podría ser si sos negativo, o estable en general, lo que te pasa es que vos generaste al mismo tiempo la mayor producción argentina de crudo en los últimos 30 años aproximadamente. Está por arriba de casi los 800.000 barriles de crudo. Todas las cuencas. Con lo cual, todo lo que va por arriba de los 500.000 barriles es exportable, saldo exportable.
Pero ¿qué pasa? Vos no tenés mucho más transporte para evacuar, no tenés mucha más posibilidad de evacuar porque primero no tenés mercados abiertos, tenés un crudo que vos estás abasteciendo, tenés que mixearlo con otras cosas, Sí. pero el tema, la clave es el transporte. Y en segundo lugar, las empresas pusieron una suerte de freno de mano, las empresas operadoras, porque se tiene que estabilizar un poco la economía. Hoy hablaba con una persona muy influyente y me decía, mira, muchas empresas manejaban un escenario de inestabilidad absoluta para esta época del año. Entonces, casi están subejecutadas hasta un 30% de sus presupuestos previstos. Ahora bien, ¿qué pasa? Ya se están comprometiendo, muchas empresas anticiparon a sus proveedores que el año que viene van a duplicar su demanda de servicios, porque además del presupuesto que tienen van a recalcular lo que les queda remanente este año, que no lo van a terminar gastando. Ujú. Pero acá hay un tema. Muchas empresas que son socias, por ejemplo, de YPF, apostaron o reflejaron en sus balances sus inversiones en CAPEX. Esto es decir, en bienes de capital, en desarrollo de inversiones, Sí, en todo lo que tiene que ver con la operatividad de la empresa. Al lanzar el plan Andes, que es desembarazarse de 60 áreas de campos maduros, esa inversión se ve vidriosa, empieza a verse borrosa, es decir, ¿dónde Sí. está la mía? Yo la Sí, puse sí. acá y vos te la estás regalando a otro, se la estás vendiendo a otro. Bueno, hay ahí un temita financiero que es de acomodarse entre las diferentes empresas. Pero, y ahí hay un poquito lo que te explica todo el parate que hay en la actividad en este momento. Parate, reitero, estás con récord de producción, aunque te frenan algunos indicadores como la factura, ¿no? Ujú. Claro, Sí, es sí, sí. distinto al parate que hubo a principio de año, entre creo que enero y febrero fue. Y bueno, pero ahí tenía ya sí inestabilidad política Es de terrible. ciernes. Claro. Es diferente, Sí, sí, pero sí. recordemos que cuando hablas de energía, vos lo que estás hablando son de plazos largos. No estás Sí. hablando, che, si invertimos hoy, mañana sacamos. No, ni hablar. Esto te lleva varios meses. Hacer un pozo te lleva un mes, 20 días, un mes mínimo, perforarlo y fracturarlo y ponerlo en producción. Ahora tengo entendido Entonces, que se acortaron los plazos en relación, bueno, al buque de licuefacción, ¿sí? Entiendo que digo bien, de PAE con la otra empresa que no recuerdo en estos momentos. Golar. Con Golar, y también de la creación de la planta de la compresión del gas natural licuado, ¿no es cierto? Allí en Río Negro. ¿Es cierto? Digo, porque tengo entendido que el plan que había era hacia el año 2031 y se adelantó al 2027, ¿puede ser? Pasa que vos tenés, si yo te digo, estamos en 24 y tenés 5 años por lo menos, te estás yendo al 2029 y 2030 como para empezar a producir en el caso del acuerdo entre Petronas y YPF. Ese era el lapso que buscaban. ¿Me repetís, por Al favor? aflojar, vos tenías Sí. en un lapso de 5 o 6 años la posibilidad de empezar a producir GNL con Sí, el acuerdo que tenían YPF y Petronas. bien. Eso, al aflojarse la cuestión del acuerdo, del Sí. memorando, queda un espacio que hay que llenar, y acá el que llega primero es el que primero vende. El gran trabajo que se está haciendo ahora, que lo está haciendo Horacio Marín, es tratando de buscar los mercados. Recuerda cómo era esto es importante para poner en contexto. El proyecto no es que venía en Petronas y ponía 30.000 millones de dólares, lo que hacía era ir a abrir los mercados, Ujú. India en primer lugar, China probablemente, Alemania, grande demandante. Una vez que tenían la posibilidad de generar los contratos, iban a buscar el financiamiento internacional. Y con ese financiamiento empezaban la obra. ¿Sí? Entonces, esa operación es bastante compleja. Por eso lo que se preveía era primero traer barcos licuefactores a la costa, Entiendo. mientras se hacía la planta, se empezaba a hacer la planta que era más costoso. Sí. Que eso te decía. Ahora bien, al aflojarse eso, no significa que se caiga el proyecto, pero el que primero llega, reitero, y la disponibilidad está, en el caso de Golar, que acondicionó un barco, lo anunció hace 2 semanas, la condición de una unidad de liquefacción, entonces puede tener disponibilidad ahora, y si vos no te apuras, esa unidad se va para otro lado. Está clarísimo. Ahora tiene digamos, el peso de Rigi es importante, es muy importante, ¿no es cierto? Para el desarrollo de algún tipo de infraestructura por arriba de los 200 millones de dólares, sí. Sí. En el caso de el sistema GNL, claro que es importante porque te da estabilidad financiera en el contexto argentino para poder invertir con cierta comodidad, si querés poner. Ujú. Sí, Entonces, sí. es decir, hay que dejar muy claro que todo lo que es RIGI no va para producción,
Es decir, yo con RIGI no puedo ir a perforar ni fracturar. Lo que es, sí es el tendido de infraestructura, sí es el montaje de plantas, Exactamente. sí es ese tipo de proyectos. Sí, está Ahora, claro. por ejemplo, la gran novedad que entra a partir del decreto que se firmó ayer, se publicó ayer, de la emergencia eléctrica, ¿sí? Sí. Eso, algunos proyectos podrán entrar en RIGI, sobre todo en términos de transporte de energía eléctrica, que es lo más flojo está. Ahora bien, todavía las tarifas eléctricas están súper retrasadas, ¿no? Están todo el sistema tarifario argentino retrasado. En el caso de, cuando uno habla de tarifas eléctricas, ojo, porque lo que estás hablando es cuánto, que nosotros siempre lo hemos dicho en este programa, es cuánto vos pagás del costo de generación cuando vos consumís en tu casa. Con la salida de Alberto Fernández, las tarifas te quedaron, si mal no recuerdo, en un 22% del costo de generación es el que pagabas en la tarifa final. Ahora, en este momento, estás entre 60 y 80%, depende el segmento que integres, N1, N2 o N3, Sí. cómo son. N1 es alto, N2 bajo, N3 clase media sería el sector medio, que llegan a tener un subsidio. La clase más baja, el 67% está subsidiado, cerca del 30% en N3 y nada en el N1. Entonces, vos me decís, ¿está atrasado? Sí, claro, está atrasado. Vos lo que tenés que generar, todavía las empresas no llegan a cubrir su flujo de caja para poder hacer alguna inversión. De hecho, un ejemplo muy claro, cuando asume Massa como ministro de Economía, una de las primeras medidas que toma es recomponer las tarifas de Denor. Y así todo Denor, cuyo uno de sus dueños es la gente de Pampa Energía, dice hace 2 semanas en una entrevista en ámbito financiero que no pudieron todavía generar una tercera estación transformadora para abastecer AMBA, que siguen con las 2 estaciones que tenían hace 20 años, por los costos y los atrasos, ¿no? Sí, está el claro. tema de infraestructura es crítico en Argentina. Muy, muy crítico. Sí, Javi. Ahora, Camilo, te saco por ahí un poquito de ese lado y te llevo al gasoducto, ¿no? Que va hacia Bolivia. Están en una etapa así de revisión, pero ¿qué es? ¿De rutina? ¿Cuál es el problema que hay? No está en revisión, está reversión. Reversión. Reversión es hacer que los sistemas de compresión, o sea, las estaciones, las bombas de compresión, o para llevar gas no es que yo abro una canilla, lo meto y ya está. No, hay que comprimirlo para poder generar el flujo. Una vez que vos lo comprimís, ¿qué pasaba? Ese gasoducto que viene por Jujuy, por Tarija, en realidad lo que hace es traía gas, abastecía todo el norte argentino y traía el gas hasta los centros urbanos. Lo que se hace ahora es hacer que todas las estaciones de bombeo vayan al revés. Vayan desde Buenos Aires, ponerle Santa Fe, hacia Tarija otra vez. Uh-huh. Ahí está el tema. Entonces, está en un 70% de avance la obra. El problema que pasó es que perdón. Sí, Camilo, estamos en el final todos del igual. gobierno de Alberto Fernández, al final no, casi en el último año y medio del gobierno de Alberto Fernández, en cierre de las importaciones de los que se llaman long lead items, que son algunos ítems muy específicos para sistemas de complejos como esto, no se permitían el ingreso. Y no eran ítems por caros, porque costaban $10 millones, $12 millones, $20 millones, $50 millones, alguna cosita, pero estaba cerrada la importación pues no había dólares, escasez absoluta de dólares, solo había pesos. Entonces, cuando se empieza a relajar esto o cambia el gobierno, se permite el ingreso. De hecho, el del VAL va a terminar probablemente inaugurando su duplicar en diciembre, la reversión del gasoducto norte se llegue en enero, marzo del año que viene, pero ¿cuál es la idea? Ayer estaba hablando con algunos empresarios, es llevar el gas de Vaca Muerta a Brasil usando los caños de Bolivia. Pero hay un problema y no saben todavía si es más conveniente desarrollar un gasoducto nuevo a través de Paraguay o usar los caños bolivianos. ¿Por qué? Porque Bolivia lo que te va a pedir o te va a cobrar eso que se llama pass-through, es decir, el uso de los ductos de ellos. ¿Por qué? Porque Bolivia no consume gas seco, consume gas húmedo, básicamente, o principalmente, entonces GLP. Entonces te va a cobrar por el uso de esos ductos y son caros. Es un gobierno que necesita recaudar también, como el de Arce. Pero Brasil está desesperado por gas argentino, entonces se están evaluando alternativas.
o una alternativa es la reversión del gasoducto norte, empalmarlo con los ductos bolivianos, que hay que revertirlos también, y llevarlos hasta el norte de Brasil, el cordón de San Pablo, cordón industrial de San Pablo, para poder abastecerlos. Porque el gas que tienen en Presalte, en el norte, no es un buen gas, es un gas sulfuroso que lo usan para reinyección. Ajá. El otro tema que se puede hacer es un ducto, son unos 500 kilómetros que tienen que hacer vía Paraguay. Paraguay tiene ventajas impositivas muy buenas. Nosotros tenemos un gasoducto NEA, NEA que lo llama, que está en Formosa, que atraviesa Formosa, que se estaba haciendo y quedó inconcluso. Y si no, la otra opción es directamente vender GNL, ¿no? Pero para eso faltan unos 6 años mínimamente. Ahora, hablando, Sí. perdóname, hablando de Brasil, la semana pasada, creo que fue entre el 26 y el 27, si mal no digo, en septiembre. En septiembre, se llevó a cabo una Oil and Gas, sí, creo que promovida por el gobierno de la provincia, en Río de Janeiro. En septiembre el río Oil and Gas, sí, por el Instituto Brasileño de Energía, sí. Bien. No sé si tuviste la posibilidad de ir, Cami. No, me tuve que tener la invitación, pero no pude. Bien. Son costosos estos viajes. No, me imagino, sí, seguro. Ahora, lo que te quiero consultar es qué novedades tenés al respecto de lo que aconteció allí, porque bueno, sos un estudioso en la materia y obviamente tenés información de primera mano. No es bueno, una es esta que te acabo de contar. ¿Cómo van a hacer para abastecer el mercado brasileño? Ese es el foco ahora. Uno, principal. Y el otro, obviamente, que estaba girando es si vuelve o no Petrobras. Claro. Hay que ver si lo hace de qué manera, ¿no? Sí. ¿Y vos cómo lo ves? ¿Vos lo ves factible? Sí, factible es, otra vez. Depende de Argentina que dé condiciones de estabilidad. Porque nadie va a venir a poner un montón de plata acá sin si volvés a un sistema como tenías antes, totalmente cerrado, interventor, etcétera. Es muy complejo eso. Entonces Argentina no es un país confiable en términos de contratos, ¿no? De hecho, Petrobras se va por una de las razones por las que se va es esta. Y encima ahora tiene uno de los mejores yacimientos de gas y petróleo del mundo, que es Presalte, ¿no? Presalte es en el norte de Brasil y produce mucho, pero el problema es que es un país muy grande y necesita abastecimiento de gas y sale más barato tender gasoductos desde acá que hacerlos allá y limpiar y acondicionar el gas para el uso domiciliario o industrial, ¿no? Entonces, el debate va por ese lado. Hay que ver Petrobras si viene en qué condiciones también, ¿no? Eso hay que tener en cuenta. Pero me parece que el punto está viendo cómo se abastecen de gas para lo que necesitan, que no lo tienen hoy por hoy. Ahora, la última, Cami, y te agradecemos muchísimo por tu tiempo. Siempre nos gusta mucho escucharte y obviamente que nos ilustres en este tema que es tan complejo, ¿no es cierto? Por lo menos para mí es complejo. Bienvenido al club. Ah, bien, perfecto, ya somos 2. La gente está llamando. Bienvenido al 3 somos. Perfecto. Escúchame, Cami, días atrás leí, ¿sí?, que Marín, ¿sí?, el CEO de YPF, comentaba que hoy en la Argentina tenemos superávit energético. ¿Esto es así? Sí, es así. Superávit en la balanza energética. En la balanza energética, exportación versus importación, exactamente, en la balanza energética, sí. Sí, eso sí es así, vas a llegar a diciembre probablemente con entre 3.000 y 5.000 millones de dólares positivos en la balanza energética. Esto es decir que no importaste la cantidad de gas que tenías o que se importaba habitualmente, que es lo que hablábamos antes, con lo cual gastaste menos plata, básicamente. Al recomponer las tarifas, podés invertir un poco más en producción. El gasoducto Néstor Kirchner te ayudó bastante también, y no tuviste un invierno helado, o sea, de buenas temperaturas, que también ayudó. Creo que tuvimos un par de semanas muy frías, pero después la verdad que se toleró bastante bien, y eso baja la demanda. Al bajar la demanda no necesitas importar. Y en el término eléctrico pasa exactamente lo mismo. Recordá que la matriz energética argentina genera energía eléctrica a partir del uso del gas, y casi un 50-60%. El resto tenés energías alternativas, o sea, las renovables, y puedes tener después alguna combustión de combustibles líquidos. Pero básicamente las centrales generadoras son a gas. Entonces, tampoco tuviste, y hay un tema ahí también de recesión, ojo con esto, de recesión,
que hace que no demandes tanto para producir. El cimbronazo se siente en todos lados. Por eso ahora que están hace 2 meses diciendo, ojo, que se está moviendo la industria, pero eso todavía no se refleja en la demanda de energía. Sí la van a prever para los meses calurosos, no solamente por el consumo domiciliario, probablemente aumente con principalmente aires acondicionados, y la otra es el industrial en caso de que repunte la actividad porque las condiciones económicas son favorables para invertir, ¿no? Claro, seguramente. Cami, ¿quedó algún tema súper relevante para abordar en este diálogo o considerás que hicimos un repaso de lo más? El tema hay de todo. A mí lo que me gustaría traer a colación es, a ver, que es para verlo cómo evoluciona uno. Oldelval mencionamos que está con 70% de avance de duplicar, esto es fundamental para la exportación, para el transporte de petróleo. Y que Vaca Muerta Sur, que es el otro oleoducto importante, tiene el primer tramo, ya está confirmado que lo va a hacer YPF, probablemente ahora en la Oil and Gas a fin de octubre. Se anuncia que oficialmente que Energy Transfer, que es un trader o un midstreamer en realidad, un transportista de crudo muy importante, Estados Unidos, uno de los principales jugadores, se va a hacer cargo de la segunda parte de este oleoducto, y que esta semana probablemente se está anunciando las cuotas que compró cada empresa para empezar a transportar por Vaca Muerta Sur. ¿Por qué es importante esto? A ver, yo hago el ducto, YPF, hago el ducto y digo, meto todo mi petróleo, pero bueno, ¿qué pasa si vos me ayudás, Silvio, vos sos otra empresa, sí, no sé, Pan American Energy, me ayudás y pones un poco de plata y te compras una cuota? Entonces es como una suerte de comprar un departamento en Pozo, ¿no? Sí, entonces compras una cuota y demás. Vos buscas una estructura financiera que te permita no solamente financiar el ducto, sino después, una vez que tengas producción, poder exportarla por ese ducto. Entonces todas las empresas van comprando, probablemente estén todas las empresas de la cuenca neuquina se sumen a cuotas de transporte en el Vaca Muerta Sur. ¿Y qué es importante esto? El propio Marín dijo en Houston hace 3 semanas, si no me equivoco, estuvo el Vaca Muerta Insights de alguna manera, no es Insights, pero es la jornada Shell que se hace bianualmente en Houston. Dijo, Vaca Muerta Sur va a ser para exportar, Oldelval va a ser para consumo interno de Argentina. Uh-huh. Y ahí se agarraron un poco la cabeza algunos empresarios o algunas empresas, porque Oldelval es parte de un consorcio de productores, y que la principal empresa productora del país, YPF, diga, no, ese va a ser para transporte interno, y dijeron, ¿y el negocio dónde va? Va para el sur. Bueno, ahí hay algunas peleas interesantes, ¿no? Bien, lo interesante también, mira, que estoy leyendo en estos momentos, que bueno, ya lo había anticipado ayer Gabriel Ventasgal, el tema era la determinación que tomara Biden, igualmente Israel iba a actuar de todas maneras, pero bueno, Biden le dejó la puerta abierta a Israel para que bombardee reservas de petróleo iraníes. El ataque de Israel te diría que inmediato, iba a ser de una contundencia fenomenal. Sí, totalmente. El tema que tenés ahí es Arabia Saudita ya anunció ayer, obviamente el precio del crudo se va a disparar. Yo calculo que ayer, por ejemplo, el WTI ya había superado los $70, había estado con algunos problemas. Hoy a ver si yo lo tenía por acá, estaba mirando recién. Hoy el precio del WTI está a 73, subió $3 respecto a ayer, y el Brent 77,50, casi 4,87 frente al cierre anterior, o sea, el día de ayer. ¿Por qué? Por los conflictos estos. Ojo, en el caso de que se vean afectadas las reservas de crudo iraní, de la cual se abastece también Rusia, hoy vos tenés el eje Rusia-Irán combatiendo contra democracia, si querés, hay como una suerte de muro, pero en términos de petróleo, Arabia Saudita dijo ya que está en condiciones de volcar 3.6 millones de barriles de crudo al mercado si se ven afectadas las contribuciones de Irán a este mercado dentro de lo que son los países de la OPEP, ¿no? Sí, está claro. Y además, el lunes, Estados Unidos comenzó la recompra de reservas de crudo. Compró 6 millones de barriles, aumentó 6 millones de barriles de crudo de reservas, teniendo en cuenta que está tratando de recomponer los 180 millones de barriles que lanzó al mercado cuando Rusia invade Ucrania para controlar el precio del crudo. Entonces, hay un jueguito ahí que se está haciendo. Mientras más sube el petróleo, más nos conviene, con lo cual van a bombear más. Así que, Javi, tu pregunta, probablemente en 2 meses tengas un récord de fracturas otra vez. Sí. Si esto sube, por supuesto, ¿no? Y si el mercado demanda
crudo liviano como el nuestro. Pero ahora, vos decías, si el petróleo sube, para ahí nos beneficia, pero justamente ahora hubo una baja, ¿no?, de YPF del 1%. O sea, eso es otra cosa, eso es refinación, pero sí, claro, vas a ir a buscarla adentro. Pero, claro, justamente, porque justamente decía, cuando el petróleo suba, va a tener que subir también el combustible. Sí, yo pensaba el otro día, Marín dice, qué lindo dar buenas noticias, porque en el último año había bajado 10% el petróleo, el barril de crudo, claro, y permitió una baja de 3 y 4% en diferentes destilados, pero bueno, se transforma en 1% dependiendo la carga impositiva. Claro, por supuesto. Y dijo, en una nota dice, bueno, cuando aumente el barril, lamentablemente aumentará, si baja el barril, bajará. Bueno, son los riesgos, ¿no? Sí, Seguro, son los riesgos. Seguro. Bien, Cami, te agradecemos muchísimo tu tiempo y que nos hayas acompañado. Siempre es un placer. Te mando un abrazo enorme. Faltaba más, queridos. Hasta luego. Le puedes mandar un abrazo también. Sí, estaba esperando que terminara. Bueno, abrazo y besos. Besos, muchos besos. Mucho amor, mucho amor. Estaba esperando que terminaran de besarse. Abrazo grande, Cami. Hasta luego. Este espacio. Qué lindo escucharlo, Dios. Camilo Ciruzzi, el gran Camilo Ciruzzi, pasaba por la cocina de las noticias.